Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Luis Endara, soy de la materia de diseño vial y pues bueno, le vengo a dar el resumen de la clase de hoy con el tema diseño geométrico horizontal y vertical de una vía con fecha del 28 de abril del 2025. Comenzamos la clase, la ingeniera nos daba indicaciones de cómo nosotros debemos elaborar nuestro deber del caso práctico. Entonces, nos daba indicaciones de cómo tenemos que realizar el informe general y el informe de diseño y de mejoramiento de una vía. Entonces, sumamente estos informes son sumamente importantes. En la ingeniera cabe recalcar que la ingeniera nos ayuda a realizar estos informes para que nosotros podamos hacerlo correctamente ya en nuestra vida laboral. Es sumamente importante estos informes ya que nosotros vamos a verlo en nuestra vida laboral y pues ya en nuestra vida laboral ya sabemos cómo hacer estos informes. Y pues bueno, ya después, una vez explicada ya una vez explicadas las indicaciones del deber, pues ya continuamos con la clase, que es el diseño geométrico horizontal y vertical de una vía. Para este punto nosotros ya tenemos definida la clase de vía, ya tenemos hecho los estudios correspondientes. Y pues aquí es un paréntesis. Cuando nosotros tenemos curvas peligrosas, por ejemplo, en la vía Papayacta, como se dice comúnmente en la bajada de la cordillera, y pues en la Simón Bolívar, en estas curvas peligrosas que nosotros tenemos, no se ha respetado el rango mínimo de radio para estas curvas. Pero la normativa nos obliga o nos dice que nosotros tenemos que respetar estos valores para tener seguridad vial. Pero en estos casos de que nosotros ya tenemos hecho estas vías, estas curvas peligrosas, pues puede ver que no se han respetado por ciertos factores externos que son muy importantes, por el suelo, por presupuesto. Entonces tenemos que tener todo en cuenta estos factores. Y pues eso, tenemos estas curvas peligrosas porque no se ha respetado el rango mínimo de radio que nosotros debemos tener al momento de realizar el diseño o mejoramiento de esta vía, se diría. Bueno, ahora vamos con la velocidad de diseño. Aquí también vamos a determinar, en la velocidad de diseño, vamos a determinar si el terreno es ondulado, montañoso, llano. Entonces dice que la velocidad de diseño se dice que la velocidad de diseño se usa como base para nosotros poder realizar el diseño geométrico. También aquí es sumamente importante ver el estudio del tráfico, el estudio del suelo, la topografía, las condiciones del lugar. Todo eso es sumamente importante en la velocidad del diseño, ya que nosotros vamos a diseñar una vía para determinar el tipo del tráfico, cómo está el suelo, para determinar, dependiendo del suelo, el tipo del tráfico. Y pues es sumamente importante tener estas características o este punto, se diría, porque nos ayuda, porque no siempre el suelo va a ser muy bueno para construir. Entonces nosotros tenemos que hacer un mejoramiento del suelo para garantizar nosotros una seguridad vial, se diría en este caso. Bueno, también nos dice que si al momento de hacer los estudios, ya hay cambios en la topografía por cierto, de una vía y cada tramo tiene diferente topografía, nosotros al momento de hacer la vía, nosotros lo vamos a hacer con señalización, lo vamos a hacer con toda esta señalización para que tengamos nuestra seguridad vial, para que sea una vía segura, se diría. Entonces aquí van a ser cada de tramos, por ejemplo, determinar, tenemos 3 tramos. Entonces el primero va a 50, después vas a poder correr a 70 y después 80. Entonces así, dependiendo de cómo esté la vía, de cómo les explico, si cómo esté la vía, vamos a reducir la velocidad, vamos a tener una velocidad media o una velocidad alta. Entonces todos estos factores dependen mucho de estos tramos, se diría, de la topografía, si la topografía nos cambia. Y bueno, también cabe recalcar que es un punto importante, que este cálculo lo hacemos con el cálculo del TPA proyectado con proyecto. Entonces es sumamente importante tener en cuenta qué método se diría va a ser, y este va a ser el TPA proyectado con proyecto. Todo este diseño se dice que nosotros lo vamos a hacer con las necesidades pensando a un futuro de 20 años y que nosotros tenemos que planificar correctamente este tipo de estas vías, nosotros tenemos que planificar correctamente, ya que en un cambio tanto de alineamientos horizontales y verticales es muy costoso
y también es muy riesgoso, entonces no se nos perjudicaría mucho hacer estos cambios. Entonces es sumamente importante planificar bien y hacer la construcción correctamente. Y bueno, después tenemos un subtema que es la velocidad del diseño. La velocidad del diseño depende de el tipo de suelo, eh, el tipo de conductores que va a tener y el factor económico que tenemos. Entonces son tres tipos de factores sumamente importantes que nosotros vamos a tener en la vida. Entonces, como que le digo, estos tres factores: la naturaleza del suelo, la modalidad de los conductores y el factor económico. ¿Qué nos dice la naturaleza del suelo? Pues nos dice que cómo va a estar constituido el suelo. La modalidad de los conductores es que nos dice de cada conductor de vehículo es diferente. Por ejemplo, a algunos les gusta correr, otros ir lento, otros ir una velocidad intermedia. Entonces todo esto. El factor económico ya lo conocemos, que va a haber beneficios a la población en la construcción, el mejoramiento de la vía. Y pues eso, ese sería. Y ahora vamos con el alineamiento horizontal. El alineamiento horizontal nos dice que incluyen estas las curvas y tangentes, ya que esto es súpermente importante tener en cuenta curvas y tangentes. Como se le diría, en todos los diseños es sumamente importante hacer este estudio, porque nosotros tenemos que respetar un radio mínimo de curva. Entonces, un radio mínimo de curva es sumamente importante respetar eso. La ANEC nos dice que debemos respetar esos valores, pero no siempre se podrá respetar esos valores, pero se trata de respetarlo lo más posible. Y pues como dice el alineamiento horizontal, todos estos factores dependen de la topografía del lugar. Y pues muchas gracias, esa ha sido mi explicación, espero sea de su agrado y pues hasta luego, ingeniero. Gracias.